Capital Sonoro. Capital Político. Hay gente que con razón se siente optimista y gente que está de acuerdo con esa otra gente que se siente pesimista. Y yo, no por declararme de centro, ni mucho menos, por favor, haberlas visto, entiendo a unos y a otros, y a otras, y así. Es decir, que el mapa político que nos dejan estas pasadas elecciones del 13 de marzo es complejo en matices, pero al mismo tiempo tiene un hachazo en la mitad que parece, o al menos esa es mi idea, va a ideologizar completamente todas las conversaciones y todas las elecciones absolutamente polarizadas de aquí en adelante. Es decir, que lo que se viene es no hablar de otra cosa distinta que la primera vuelta, y si la hay, de una segunda vuelta. Pero no se preocupen, porque Capital Político es un podcast que semana tras semana analiza las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo, y que hoy recoge el episodio del viernes pasado para hablar con nuestros y nuestras miembros de la mesa de análisis. Es decir, necesitamos recoger las impresiones de quienes nos ayudaron a hacer pronósticos el viernes para ver cómo ven el mapa político que quedó. Se encuentran con nosotros Daniela Garzón, investigadora de Pares. Buenas tardes, Santiago. Mil gracias por la invitación a acompañarte hoy. Tatiana Duque, de La Silla Vacía. Hola, Santiago. Hola a todos. Gracias por volver a invitarme. Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por tenerme acá nuevamente para estar revisando estas elecciones. Juliana Hernández, directora ejecutiva de Artemisas. Hola, buenas tardes. Y Juan Esteban Lewin, editor político de La Silla Vacía. Hola, Santiago. No, pues antes que nada, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Vamos a hablar con ellos y con ellas sobre cómo les parecieron estos resultados. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Capital Político. Las preguntas a responder son las siguientes. Lo primero, empecemos por ahí. ¿Qué es para ustedes o para cada uno de ustedes lo más relevante de la jornada de elecciones del 13 de marzo? Bueno, yo creo que hay dos hitos. El primero es que el pacto histórico logra meter 16 curules al Senado y se convierte en la fuerza política más numerosa en esta Cámara, y creo que no lo había logrado nunca un partido de izquierdas, una coalición de izquierdas. Y el segundo hito, pues la votación que sacó Francia Márquez, 780,000 votos, incluso por encima de Fajardo, que la posiciona como una persona con un capital político interesante y que tiene una larga carrera política por delante. Yo creo que desde el punto de vista de las consultas, me parece que lo más relevante de las tres fue la victoria de Francia Márquez, que creo que los demás invitados también lo indicarán. Francia Márquez no se esperaba pues una votación tan abultada, no la esperábamos. También obviamente pues impresiona mucho la quemada tan espantosa de Alejandro Gaviria. Sorprendió también el caso electoral que se vio y se mostró de Carlos Amaya, el exgobernador de Boyacá. Casi el 80% de sus votos venían de allá, y pues obviamente él tenía una estructura política muy, muy bien formada. Y por parte de la derecha yo siento que no sorprendió, aunque pudo haber sorprendido la cantidad de votos, pues la victoria de Federico Gutiérrez, que pues obligó a que hoy arrancando la tarde, pues renunciara a Óscar Iván Zuluaga, algo que ya veníamos tal vez previendo, no, pero sí viendo que se le podían cerrar muchos frentes a Óscar Iván Zuluaga después de que Federico Gutiérrez tuviera más de 2 millones de votos. Y particularmente a mí me sorprende mucho lo que ocurrió con el empate entre el Pacto Histórico y el Partido Conservador en el Senado. Siento que no se esperaba que de los partidos tradicionales fuera el Partido Conservador el que pudiera ser el más votado dentro de esos, o que tuviera más escaños entre esos partidos tradicionales. Posiblemente venga de lo que ocurrió con la lista que lanzó el Centro Democrático, que no tenía Uribe Álvaro en el tarjetón y que pues venía de muchos problemas. También puede ser porque el Partido Conservador pues tiene una estructura política muy bien aceitada, una maquinaria que les funcione, que les ha funcionado. Y por el otro lado, pues obviamente que el Pacto Histórico sea por primera vez la primera fuerza política de izquierda que logra tener la más alta votación con el Partido Conservador desde
pues en la historia, y que la mayoría, si uno lo ve en el Congreso en conjunto, pues sean de la izquierda y de la centroizquierda, también es algo que sorprende, que llama la atención y que pues nos pone a pensar cuál es la clase de coalición que va a necesitar el próximo gobierno, sea cual sea. Yo creo que hay varios puntos importantes. El primero, obviamente, la distribución de los votos, que votó más gente por la consulta de la izquierda que la de la derecha y de la del centro. En segundo lugar, no salió a votar mucha más gente de la esperada. Salió entre el 44 y el 47% de los votantes. Esto no quiere decir que hubo una participación electoral superior a la que había habido en ocasiones anteriores. Entonces tampoco podemos contar con que el electorado haya cambiado significativamente de preferencias o que lo vaya a hacer. Los partidos tradicionales siguen vivitos y coleando y eso no ha cambiado porque en gran parte es el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador los que van a tener una posición muy importante en el Congreso durante los próximos 4 años y creo que eso hay que anotar. Es algo que todavía no necesariamente implica que se vayan a torcer hacia Gustavo Petro o que se vayan a torcer hacia Federico Gutiérrez de cara a la primera vuelta, sino muchos de estos partidos van a buscar a ver qué pueden exprimir hacia adelante. La contracción del partido de gobierno, el uribismo, es muy importante tanto en Cámara como en Senado. Eso indudablemente tiene mucho que ver con la desfavorabilidad que tiene el actual gobierno, la pobre situación económica en la que se encuentra el país y por supuesto tiene que ver con la muy maltrecha favorabilidad del partido de gobierno Centro Democrático y su fundador Álvaro Uribe. Finalmente, me parece muy importante remarcar que la victoria electoral o la victoria política de Francia Márquez la coloca en una posición muy interesante de cara al futuro, no solamente del pacto histórico, sino del país, porque Francia tiene un rasgo de liderazgo que ya la consolida como una de las principales líderes políticas del país y no se puede subestimar su posición de aquí en adelante. Bueno, el hito sin lugar a dudas es Francia Márquez, ¿no? Impresionante la votación que logra Francia y posicionarse con el 14% y 783.160 votos en una consulta donde ella además pues había entrado con mucha dificultad, superar a un señor que fue congresista, Camilo Romero, pues que además de ser congresista había sido gobernador y además una mujer negra del norte del Cauca, en un país como Colombia que es tan supremamente clasista, tan racista, tan desconectado de los territorios fuera de Bogotá, es la gran sorpresa y la sorpresa positiva de esa selección. Sin embargo, creo que también hay otra sorpresa que una no puede obviar y es la fuerza del Partido Conservador. O sea, el Partido Conservador logra 16 curules en el Senado de la República y 25 curules para la Cámara de Representantes, siendo la tercera fuerza en Cámara de Representantes. Es decir, que eso es un llamado también a una Colombia que todavía sigue estando en un espectro muy conservador. Y el tercer ganador, pues sin lugar a dudas, es el Partido Liberal, que es asombroso cómo logra mantenerse con tanta vigencia después de todo lo que ha pasado, de escándalos, de un partido que una pensaba que ya no estaba con tanta fuerza en el panorama electoral y que saca 15 senadores y que queda como la segunda fuerza política en la Cámara de Representantes con 32 personas. Pues hay un avance de la izquierda nunca antes visto en Colombia, tanto, sobre todo, digamos, en las consultas presidenciales, también en el Congreso. Yo creo que ese es un hito absolutamente fundamental. Un segundo hito es la votación por Francia Márquez, ¿no? Que una mujer afro, de origen rural, ambientalista, etcétera, tenga una votación tan grande, pues también marca un cambio cuyas consecuencias exactas veremos en el futuro, pero pues que también es un cambio absolutamente fundamental. Un tercer hito que creo que es relevante es la caída del uribismo, ¿no? Como el que fue el partido más fuerte, con el político, digamos, con mayor liderazgo y demás hace 10 años, algo así, pues hoy en día ya es un partido de tercer, cuarto, quinto puesto en Senado y Cámara. Entonces quizás esos tres son tres grandes hitos desde una perspectiva, digamos, de un poquito más largo plazo. ¿Cuáles son sus ganadores y cuáles son sus perdedores? Para mí los grandes ganadores de la jornada pues sin duda son Gustavo Petro, que barrió en su consulta, Francia Márquez, el pacto histórico, y creo que los partidos conservador y liberal
que no solo mantuvieron, sino que aumentaron un poco su representación en el Congreso. Nadie se esperaba que fueran ganadores en esta jornada y lo fueron. Por otro lado, creo que los grandes perdedores pues son el nuevo liberalismo que se quemó, igual Fuerza Ciudadana, el partido de Carlos Caicedo, que a ninguno de los dos le funcionó la estrategia. Y además creo que, pues no diría un gran perdedor, pero sí un perdedor o alguien que tiene que sentarse a echar muchas cuentas sobre cómo va a ser su campaña, pues es Sergio Fajardo, porque no logra ni siquiera el 1.000.000 de votos en su consulta, y al centro le pasa factura las múltiples divisiones que ya analizábamos en otros programas, pues que llevaron a los candidatos a estar muy peleados entre ellos, y que de hecho se vio el disgusto incluso en la foto de celebración de Fajardo. Digamos, entre los perdedores, pues obviamente el nuevo liberalismo. Ayer la sensación en la campaña de Juan Manuel Galán era que no se podía creer, y creo que eso también tiene mucho que ver porque hay una base electoral que, si bien todavía se siente muy cercana a la marca Galán, no ha podido trascender más allá de una nueva generación. También, digamos, sorprendió lo del fenómeno de Estamos Listas. Yo lo veía como un fenómeno. Tuvieron muchos problemas para hacer campaña, y también me pareció sorprendente, por ejemplo, que en Medellín ellas tuvieran 10.000 votos menos de los que tuvieron en 2019 para tener de concejala a Dora Saldarriaga. Así que hay que mirar como esa especificidad y esa complejidad que ocurrió en Medellín, justamente para que no tuvieran esos votos. Terminaron perdiendo votos en el lugar donde habían comenzado a crecer desde 2019. Creo que hay una cantidad de quemados que no se esperaban. Gabriel Santos, José Daniel López, Centro Democrático, Cambio Radical, Mauricio Toro del Partido Verde, los tres son representantes a la Cámara. En el Valle, Juan Fernando Reyes Curi, también del Partido Liberal, un representante que venía teniendo y todos en general tenían unas carreras relativamente nuevas y se veían como unas caras jóvenes. Lo de Diana Rodríguez en el Partido Verde, que era, entre comillas, la heredera de la representante Juanita Gobertus, que se hizo muy famosa pues por este video de los Avengers, también que resultó quemada. Delfines políticos también en la coalición Centro Esperanza, el hijo de Ernesto Samper, que se llama Miguel Samper, Gustavo García, que es el hijo de un senador que se llama Guillermo García Realpe, siendo que también hay una cantidad de quemados que no nos esperábamos, seguramente también por la cantidad de votos y lo difícil que era alcanzar el umbral en estos momentos. Y también ahí yo tendría una parte especial para lo que ocurrió con las curules afro y las curules de las circunscripciones de víctimas. Por parte de las curules afro, pues siempre se ha intentado que estas sean unas curules de representación para los pueblos afros y los consejos comunitarios, y esta vez tampoco fue la excepción. No están representando, según lo que pues uno puede ver del proceso de comunidades afro a nivel nacional, que no representan los dos que quedaron, que son Ana Martínez de Malambo Atlántico, que venía con una estructura política muy fuerte del partido de la U, y Miguel Polo Polo, que pues además de ser una persona relevante, relativamente relevante en redes sociales, pues también tenía nexos claros con el Partido Centro Democrático, o al menos con la militancia uribista. Y esto ya veníamos viéndolo desde hace mucho tiempo. Esas curules también habían sido de aliados de Yair Acuña, un ex representante muy polémico. También Juan Carlos El Negro Martínez, un ex senador parapolítico condenado por la Corte Suprema, también quería meter mano ahí. También por ahí estuvieron aliados de Ilian Francisca Toro, de Susana Correa, cuando era senadora del Centro Democrático. En fin, se repitió nuevamente la historia de las curules afro, lo cual habla del avance que para ciertas comunidades es tener representación en el Congreso. Y eso me lleva pues también a las circunscripciones especiales de paz, en donde ya veníamos de una renuncia masiva de candidatos de una circunscripción, y donde muy seguramente también quedaron personas con evidentes nexos políticos. Solamente un caso muy evidente, y es el de Tumaco. Allí ganó el aliado de Neftali Correa, que es el varón electoral por excelencia de los últimos 12 años de ese puerto del Pacífico, que ya había sido congresista y también tenía una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría. Ganadores fueron, a pesar de la lista bastante compleja, difícil que armaron, Miguel Uribe y María Fernanda Cabal, que se pelearon también para llegar al puesto número 1 de la lista del Centro Democrático. Miguel Uribe terminó siendo el senador más votado del país, eso sí, ni cerca de lo que fue Álvaro Uribe o Antanas Mocus en 2018. María Fernanda Cabal muy cerquita de ahí. Este muchacho JP de Santander, que hasta ayer era un completo desconocido para quienes no estábamos muy metidos en
en otras redes más allá de Twitter, y terminó llegando con la tercera votación más alta del país por encima de Humberto de la Calle, que es pues básicamente un decano del derecho y el arquitecto del acuerdo de paz, y que terminó pues digamos teniendo 180.000 votos, un poco más, pero algunos ya pensaban que casi que ni iba a pasar. Pues mira, primero yo creo que Francia Márquez ganadora por las razones que mencioné anteriormente. También ganador Gustavo Petro, porque se consolida no solamente como el líder absoluto del pacto histórico, sino ahora tiene delegaciones a la Cámara y al Senado que son bastante importantes y sobre las cuales él tiene un dominio cuasi absoluto, considerando la forma en que él hizo campaña y ha hecho campaña para ellos. Me parece, por supuesto, que la victoria de Federico Gutiérrez en la campaña de ayer es fírrica, porque claramente, aunque sacó la mayor cantidad de votos, más del 50% de los votos de esa coalición, el tamaño de esa coalición de derecha se contrajo significativamente. Lo mismo podríamos decir de Sergio Fajardo, que sacó incluso menos votos que Francia Márquez en esta consulta. Pero ya entrando mucho más al granel, los grandes perdedores de esta contienda electoral fueron Alfredo Sade, Camilo Romero, que pensaba incluso que iba a sacar más votos que Francia Márquez, por supuesto Alejandro Gaviria, que fue vencido por Carlos Amaya, pero el costo que incurrió Alejandro Gaviria para eso pues fue muy duro reputacionalmente, porque hizo unas alianzas que le costaron a esa coalición también el apoyo de Ingrid Betancourt y demás. Enrique Peñalosa también se encuentra dentro de los grandes perdedores de ayer, y eso pues nos deja una imagen de que hay una unanimidad de que los políticos que llevan toda la vida no son los más favorecidos por los votantes. Quizás Sergio Fajardo es una excepción, que lleva 20 años, pero el hecho de que sean caras totalmente nuevas y refrescantes como la de Francia Márquez, la del exgobernador Amaya, que hayan sido las sorpresas electorales es interesante. Pero es cierto que la noción de ganador y de perdedor es supremamente patriarcal, porque desconoce otras cosas. Perdida para las mujeres, que no pueda haber una mujer de un movimiento político feminista. El segundo, el nuevo liberalismo. O sea, como creo que con la gran lista que tenían, una esperaría que por lo menos hubieran entrado 2 personas y ni siquiera alcanzaron el umbral electoral. Esa también creo que es una de las grandes pérdidas de estas elecciones. Uno de los grandes perdedores, sin lugar a dudas, también es Peñalosa. O sea, Peñalosa, creo que ya Colombia le cobró sin lugar a dudas pues su labor. O sea, sacó 231.000 votos y fue el menos votado de esa coalición, estando por debajo incluso de Aidey Lizarazo, que entra más tarde que él a la coalición, que es una mujer que nadie conocía. Pues grandes ganadores, si uno lo piensa en personas, pues sin duda alguna el mayor ganador es Gustavo Petro, digamos, no hay duda, no hay discusión posible por la enorme votación que tuvo. Ganadores importantes también, de nuevo, si uno lo piensa en personas, pues Francia Márquez, a quien ya mencioné, Federico Gutiérrez, sin duda alguna. Sergio Fajardo, no sé si necesariamente tanto. En cambio, Carlos Amaya, que nadie se esperaba una votación tan grande por él en la consulta de centro. Ellos son pues grandes ganadores. Perdedores, Oscar Iván Zuluaga, ¿no? Pues creo que quedó bastante claro. Alejandro Gaviria, Camilo Romero, que intentó buscar esa vicepresidencia en la izquierda y la verdad no le fue nada bien. Entonces ellos seguramente son los perdedores. Teniendo en cuenta lo que nosotros hablamos aquí el viernes, ¿qué sorpresa hubo? ¿Algo que no hubiera entrado en sus cálculos? Yo creo que sí, yo creo que nadie esperaba que el desempeño en Cámara del Pacto Histórico fuera tan bueno. Creo que nadie esperaba que metiera 7 cámaras en Bogotá y que le fuera también en el Valle del Cauca, y tampoco esperaba realmente que se quemara el nuevo liberalismo. Creía que iba a tener un margen amplio de pasar el umbral y de meter al menos 3 o 4 senadores, y no fue así. Yo creería que son los 2 hechos que no tengo en mi cuenta. Si debo nombrar uno particular, además, es uno de los grandes electores de la Alianza Verde, terminó siendo una persona que muy pocos conocíamos, y será probablemente alguien a quien le tendremos el ojo encima, porque para muchos de nosotros es un desconocido y batió, tiene un caudal electoral muy importante, Jonathan Pulido. Yo creo que 2. Francia, digamos, el caudal electoral de Francia me pareció impresionante, ver que pues una mujer hecha desde abajo, de los sectores más excluidos de la política pública de este país, pues estuvieran votando masivamente por ella. Me parece que eso habla mucho también de los cambios ideológicos que hemos venido teniendo durante los últimos años, gracias al acuerdo de paz, y que se notaron mucho más en el paro nacional. Creo que, digamos, lo que viene para Francia lo decidirá ella.
lo decidirá Soy Porque Somos, pero siento que este es el inicio, ojalá, de un liderazgo político que trascienda lo electoral, sino que llegue a otras instancias, y eso resulta refrescante y hasta prometedor para el electorado que pues la eligió o marcó el tarjetón por ella. ¿Quién sabe si esos votos vayan a mantenerse con el pacto histórico? De todas maneras, hay un voto también muy urbano, muy citadino, que también decía como voto por Francia, pero tal vez no voy a votar por Petro. Y de ahí viene como la mecánica política de los siguientes días, de ver cómo Petro se va a mover ahí. Y yo creo que por otro lado, pues sorpresa, a mí me pareció sorprendente, digamos, lo que pasó con Óscar Iván Zuluaga en el otro espectro político. Yo realmente pensaba, pues por lo que le conocemos a Óscar Iván Zuluaga, que él se iba a mantener en la aspiración, pero pues digamos lo que sucedió con Federico Gutiérrez fue realmente arrasador entre la base uribista, que ya pues ayer el domingo pues en el cubrimiento que pudimos evidenciar se destapó completamente con Federico Gutiérrez e invitaban abiertamente a votar por él, y esto pues significa una derrota por un lado, de la idea de que el Centro Democrático mantuviera el poder después de Iván Duque con un candidato que saliera de sus propias toldas, pero por el otro lado, pues desde hace bastante tiempo veníamos reportando, no solo en La Silla, sino en diferentes medios de comunicación, que Federico Gutiérrez era un candidato que le gustaba al presidente Iván Duque, que le gustaba a Álvaro Uribe, que le gustaba buena base electoral del Centro Democrático y de aliados pues de Duque y de Uribe. Así que, digamos, creo que me sorprende es como lo rápido que se tomó la decisión, porque esperábamos la llamada de Uribe y tal vez una discusión con Duque y tal vez que luego Óscar Iván saliera como el viernes 18 a retirar la candidatura, pero realmente ocurrió bastante rápido. Pues yo creo que hay muchas cosas que no estábamos calculando. Por ejemplo, que Gabriel Santos se quemara, el youtuber JP Hernández fuera el más votado de la coalición de centro. Tampoco esperábamos, por ejemplo, que el nuevo liberalismo ni siquiera alcanzara el umbral, pero nadie pensaba justamente que candidatos como Juan Manuel Galán iban a tener una dificultad tan manifiesta de trasladar votos de ellos hacia sus listas al Congreso, que fue exactamente lo que pasó, y más con una cantidad de influenciadores de redes sociales como Sandra Borda, Mabel Lara, Fernando Posada, también al mando. Entonces, hubo muchísimos quemados, nos sorprendieron, y pues claramente otra cosa que nos sorprendió fue el poder que demostró Francia Márquez, y ya veremos qué va a pasar con las curules especiales transitorias de paz y las votaciones a primera vuelta. Nuevo liberalismo, creo que el nuevo liberalismo a mí sí pues me pareció sorprendente. Dentro de nuestros cálculos sí iba a haber un crecimiento de mujeres dentro del Congreso de la República, pero pues el crecimiento de lograr por fin el 30% en las dos cámaras para nosotras es muy importante, o sea que hoy haya 31 senadoras y haber pasado 25 a 31 para nosotras es pues algo que es de mucha celebración, y creo que en la Cámara de Representantes pasar de 31 a 48 más una que es la de Aida Quicue, pues es un logro impresionante, ¿no? Eso para nosotras y para el país también es muy importante que entren más mujeres al poder con agendas de mujeres, muchas de ellas, otras por supuesto con posiciones que habrá que analizar y las que habrá que hacerles veeduría, pero creo que ese es un tema. Otro sorprendente, el voto en blanco, ¿no? O sea, el voto en blanco en Colombia estuvo como fue de los más votados, por encima de senadoras como María Fernanda Cabal, por encima de las personas más votadas, de Miguel Uribe, y eso sigue hablando de un país que no cree en la democracia, que por más de que tenga referentes como Francia Márquez, como Arelis, que igual le fue también súper bien en esa votación, o sea, no es cualquier cosa sacar los votos que ella sacó, pues sigue mostrando que seguimos votando por las maquinarias y por personas que representan al establecimiento tradicional de Colombia. Estamos listas, no, creo que lo tenían muy difícil, o sea, pasar de ser un movimiento político feminista, además de Medellín, a una expansión nacional, era un gran reto, pero abrieron la puerta, ya Colombia y ahí están montadas. Yo creo que sí, digamos, había unas cosas que eran muy inciertas como la votación por el nuevo liberalismo, y la verdad la votación fue bastante baja, incluso por Estamos Listas. Entonces, pues, digamos, en ese sentido sorprendente. Algunas votaciones muy sorprendentes, como por ejemplo la del influencer JP Hernández, ¿no? Sacar casi 200.000 votos a punta de YouTube y Facebook y no estar en el radar de nadie, pues es impresionante. U otra que siento que se ha visto menos, de dos políticos conservadores de Antioquia, súper católicos,
que llegaron como fórmula Senado y Cámara. El senador se llama Mauricio Giraldo, ahora no recuerdo el representante en este momento, pero son personas de esas que han pasado por debajo del radar, que nuestros periodistas en Antioquia dicen, pues no vimos una sola valla, que al hablar con diferentes fuentes del Partido Conservador no los tenían en el radar. Entonces, pues también creo que son pues, sorpresas de verdad muy llamativas. ¿Cómo queda el mapa político ahora? Bueno, yo creo que en el Senado quedaron muy repartidas las cargas, pero lamentablemente creo que ningún presidente va a poder garantizar gobernabilidad de entrada porque hay mucha división entre los espectros ideológicos de los partidos que ayer se repartieron las curules. Eso por un lado, lo que implica que va a tener que haber un margen de negociación amplio. Eso puede traer, digamos, como consecuencia que se tengan que negociar con contratos, con cupos indicativos y todo lo que ya nosotros conocemos muy bien, porque pues se hace más difícil, digamos, establecer una agenda legislativa por parte del gobierno, porque cada voto va a contar en el trámite legislativo. Por otro lado, el camino a la primera vuelta va a ser largo, aunque ya tenemos la primera noticia, que es que finalmente Óscar Iván Zuluaga se baja de su candidatura. Fue rápida esa decisión, el uribismo se queda sin candidato propio, lo cual parece ser también otro hito de esta jornada electoral, y es que en definitiva entramos a la era del posuribismo, porque el partido de gobierno no va a llevar candidato propio a primera vuelta, y habrá que esperar si nuevamente tenemos una segunda vuelta entre la derecha y la izquierda, que es lo que parecería con los resultados electorales de ayer, o si Fajardo logra consolidar, gracias a que es el que tiene menos techo, ser una opción en segunda vuelta. Pues yo creo que tocaría mirar uno a una las regiones, pero digamos así a grosso modo uno podría ver que en ciudades como Cali, que fue un epicentro del paro nacional, sí pesó este fenómeno y en las dos caras. O sea, el pacto histórico se quedó con 5 curules de la Cámara del Valle, que no es poca cosa. Tenían, si no estoy mal, una curul, el Polo o Colombia Humana, no recuerdo en este momento, pero avanzaron a 5 y eso me parece impresionante, sobre todo de una región que siempre ha sido muy, muy liberal, muy de centro izquierda, pero que en este momento pues está mostrando de una forma evidentemente muy de apoyar las banderas que varios de los aspirantes y que ahora están elegidos pues también estaban apoyando durante el paro. Pero por el otro lado uno ve que el representante más votado dentro de esa lista, al menos en la derecha, es Cristian Garcés, que es un representante que ya venía del periodo anterior, logra su reelección y desde hace varios años viene impulsando el porte de armas para los ciudadanos, para la defensa propia, y eso es una de las banderas que también unió a un sector de la sociedad caleña para enfrentarse a bala en el paro nacional, como lo vimos contra la minga indígena y contra manifestantes que estaban desarmados. Creo que ahí se ven esas dos caras. También hay que mirar muy con lupa lo que ocurrió en Atlántico, porque si bien Alex Char no fue el candidato de la coalición de derecha, ahí tiene su maquinaria, ganó en Barranquilla, sacó más votos que Petro en el total, digamos, de la ciudad, y ese es un proyecto político que van a continuar. Atlántico y Barranquilla es un proyecto político de la Casa Char y muy seguramente pues van a intentar hacer algo para 2023 y completarán otro cuatrenio de hegemonía política, digamos, si no hay un contrapeso. Hay que mirar que en Antioquia, que es la tierra uribista por excelencia, pues ese va a ser el nuevo campo de batalla electoral del uribismo después de lo que suceda con Daniel Quintero, quien también ganó un escaño y varios escaños en el Congreso con la lista cerrada del pacto histórico, en donde está pues su amigo Alex Flores, que también quedó en el Senado. Si uno lo ve como por los lugares, en las regiones del país, pues uno puede ver puntualmente que sí hay unas peleas que se vienen y que se están cocinando para 2023, en donde no solamente se va a jugar alcaldías y gobernaciones, sino estos pequeños grupos de poder en concejales, en las asambleas para las próximas elecciones. Y hay un punto muy particular a propósito de la quemada del nuevo liberalismo, y es que no es coincidencia que Carlos Fernando Galán se haya puesto tan abajo en la lista cerrada que terminó quemada, y es porque desde hace varios meses venía circulando el rumor de que el nuevo liberalismo lo que realmente le importaba es la alcaldía de Bogotá el próximo año. Carlos Fernando Galán sacó más de 1 millón de votos, perdió contra Claudia López, pero sacó más de 1 millón de votos para la alcaldía de Bogotá, se convirtió en un contradictor de Claudia López, y pues esto también les da un impulso para volver a buscar la alcaldía. Así que pues este podría también verse como el primer round de muchos que va a haber de aquí en adelante, que seguramente desembocarán en las elecciones de octubre del próximo año, porque este país siempre anda en elecciones. Nosotros siempre pensamos que quien fuera presidente de Colombia del 2022 al 2026 iba a tener que enfrentarse a un Congreso fragmentado y que fuera un obstáculo a la gobernanza. Creo que ese pronóstico no ha cambiado.
Creo que el próximo presidente, sea quien sea, va a tener un Congreso fragmentado, dividido, polarizado y que no va a tener una forma fácil de pasar leyes. Algo muy similar a lo que pasó a Iván Duque en su primer año de gobierno, de hecho, cuando él se rehusó a dar mermelada y demás. Yo sí siento que la composición actual del Congreso y le da cierta favorabilidad al cambio. Es decir, Gustavo Petro es el candidato a vencer. Eso ya muchas organizaciones, muchos inversionistas lo van a empezar a calcular en sus análisis de inversión del país y eso no nos debería extrañar ni nos debería parecer inapropiado porque eso es exactamente lo que hacen. ¿Será capaz Gustavo Petro de realizar su visión del país? Es muy poco probable. ¿Será capaz el Congreso de obstaculizar, de tumbar ministros de Gustavo Petro y demás? Tampoco lo vemos probable. Entonces va a haber una relación muy tensa, muy fracturada entre los distintos estamentos y más que las entidades de control, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, por un tiempo más van a permanecer en manos de personas que han sido muy alineadas con el gobierno del presidente Iván Duque. Y eso de cierta forma pues podría ser un contrapeso muy fuerte a una prospectiva presidencia de Gustavo Petro. Todavía no sabemos exactamente qué va a pasar antes de primera vuelta, pero lo que sí es cierto es que el próximo gobierno no la va a tener tan fácil como lo van a querer hacer pintar ahorita en la antesala a la primera vuelta. Pues yo como mujer feminista no puedo decir que el panorama es igual. O sea, no puedo decir eso porque hay muchas más mujeres. Logramos el 30% cuando estábamos en un 19%, en 18% en Cámara y en un 23% en el Senado de la República. No es igual el panorama. Y claro, uno puede decir que es revisar el panorama con una copa medio llena, pero también siento que la atención se ha enfocado mucho en las consultas y no tanto en lo que estábamos realmente eligiendo ayer, que era el Congreso de la República. Y yo sí creo que históricamente una fuerza de izquierda en Colombia haya logrado mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que Bogotá vaya a tener por primera vez una bancada de mujeres en la Cámara de Representantes donde la mayoría son mujeres, donde el 50% son mujeres, pues es un cambio de panorama electoral, no solamente en términos de lo que van a significar la llegada de estas mujeres, sino también de quiénes son las personas que llegaron al Congreso de la República. Si tú te vas a ver, por ejemplo, la lista del Pacto Histórico, vas a encontrar una diversidad que es difícil encontrar en el Congreso de la República, en un Congreso que está súper amañado por las prácticas tradicionales y personas que han estado básicamente toda la vida haciendo carrera ahí, o sea, que entre Marta Peralta, que es una mujer indígena, Piedad Porta habrá que ver qué pasa con su proceso de investigación, pero es una mujer negra, Isabel Zuleta, que es una mujer negra de movimiento social, que entre Esmeralda Hernández, que representa también la fuerza de Camilo Romero, Gloria Flores, que viene del movimiento social, pues es como una bancada de mucha fuerza. Lo segundo es que yo sí creo que si se logran hacer articulaciones entre algunos congresistas del Pacto Histórico, del Partido Liberal, que tienen como cierta afinidad a las ideas políticas, la entrada de Humberto de la Calle, también como uno de los más votados, y de Ariel Ávila y de Katy Jurinado, que seguramente harán unos debates de control político impresionantes, sí hay un cambio, por lo menos en el poder político legislativo de Colombia. Lo que vaya a pasar en primera vuelta y lo que vaya a pasar en los siguientes días de cara a las presidenciales y de cara a la elección de las vicepresidencias es otra cosa, pero yo sí creo que es un panorama en el que Colombia tiene que aprender a celebrar. Yo estoy un poco en contra y digamos que tampoco me he metido mucho en Twitter hoy porque estoy también como asimilando y haciendo análisis con el equipo de lo que está pasando, pero tampoco le podemos exigir a las mujeres, por ejemplo, que llegan al Congreso que sean todas feministas y que todas, y salir a decir que todas han apoyado a Holman Morris, porque también creo que es desconocer el lugar de opresión y un montón de fuerzas que operan cuando tú estás haciendo política electoral que no es tan idealista, sino que también pasa por algo que es muy pragmático y están bien todos los lugares de enunciación de purismo y esto no puede ser así, punto, y entonces nos retiramos y no votamos por la lista, pero yo sí creo que hay un cambio de fuerzas impresionante y que la entrada de personas como Humberto de la Calle, como Ariel, como Katy Jurinado, María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, Isabel Zuleta, van a cambiar la forma en la que los debates se han dado históricamente en el Congreso de la República. Yo también creo que, pues es decir, a mí sí no me asombra que Char haya sacado la votación que sacó, o sea, la gente que queda asombrada porque después del escándalo de Aida Merlano, él haya sacado 700.000 votos, pues a mí no me asombra, me parece que es normal y mucho más desde el lugar político donde él viene, pues que haya quedado elegido también su hermano como senador, es algo casi que normal en Colombia y es como el análisis de costos de la política, o sea, tampoco se puede destruir de la noche a la mañana un
un sistema político que ha operado bajo la corrupción, bajo la compra de votos, bajo los clanes políticos de siempre. Y por supuesto que llegaron personas que vienen de clanes políticos. Y eso, perdón, voy a agregar acá, pero las grandes perdedoras de estas elecciones no son estambolitas y tampoco es Peñalosa, son las curules de paz. Esas elecciones sí que son decepcionantes, que son completamente preocupantes. Muchas de esas candidaturas tienen investigaciones graves por vínculos con paramilitares, por vínculos con temas de corrupción. Solamente llegaron 3 mujeres hasta lo que ha sacado registraduría hasta ahora, cuando las mujeres han sufrido, según la Comisión de la Verdad de las Mujeres, en promedio 4.5 victimizantes. Pues sigue diciendo mucho de cómo operan las maquinarias de este país y cómo, por falta de implementación adecuada de un gobierno nacional, por falta de pedagogía, por falta de garantías electorales, las personas que siguen perdiendo han sido las personas que más han sufrido en este país y son las víctimas del conflicto armado de Colombia. Saliéndonos un poquito del mapa estrictamente electoral, de cuántos votos cada uno, o legislativo, de cómo quedaron en el Congreso, pues es un mapa que es un poquito más parecido al mapa político que suele haber en las democracias maduras, donde hay una fuerza de izquierda clara, importante, hay una de derecha también. Seguramente hay otras fuerzas, en este caso tenemos una de centro menos fuerte, pero que existe. Eso se refleja en las votaciones, eso se refleja también en el Congreso, pero seguramente se va a reflejar en los debates también que demos. Y eso yo creo que es bienvenido a un país que pues fue bipartidista durante 150 años hasta hace relativamente pocos años, mirado en esa lógica como histórica, y ahora por fin, si quieres, está dejando de serlo, con un gran asterisco, que no los mencioné ahorita, digamos, porque hay tantas cosas por decir, pero siento que igual aquí hay una supervivencia de la clase política tradicional muy importante, en medio de este ¿no? gran movimiento hacia la izquierda y demás, cuando uno ve tanto los votos como las curules, sobre todo que tendrán partidos como el conservador y el liberal, pues de hecho incluso ellos dos crecieron en el Congreso y en todo caso sobrevivieron, igual que otros que sí cayeron como Cambio Radical y la U. Y hacemos un pequeño cambio de tercio, no de tema, de tercio, porque aquí está nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto, que nos trae una invitada y una entrevista especial. ¿Qué hubo, Juan Pablo? Hola, Santiago, muchas gracias. Y pues sí, estamos aquí con Diana Salinas para hacer el análisis de la jornada electoral. Bueno, hola, muy agradecida y contenta de estar aquí participando. Diana, siguiendo por la línea del anterior segmento, para usted, ¿qué es lo más relevante de la jornada? Es un poco de lo que ya se ha dicho y se ha notado, que la gran ganadora es Francia Márquez, con sus más de 700.000 votos, y Gustavo Petro, sin duda, logró poner 16 curules en Senado. Se habla de 25, pero hay otras 3 curules que también iban en coalición con el pacto, o sea que son 28. En Cámara este es un número por encima de lo que ellos incluso estaban esperando. El Congreso es un estamento muy interesante porque las matemáticas cuentan muchísimo, es decir, si bien sacaron un número importante de curules para poder hacer bancada, lo que llamamos la bancada oficial, en caso de que Gustavo Petro quede presidente, pues van a tener que contar con otras bancadas porque no son mayoría. No obstante, yo sí esperaba esto del Congreso, esperaba que fuera más repartido el poder en términos de curules y lo fue. Este es un Congreso con unas legislativas que quedan más repartidas, no hay un equilibrio, pero propende como una especie de equilibrio, lo cual también es bueno en medio de todo porque no es ideal tampoco que un gobierno quede con mayorías en el Congreso, porque también hay muy poca capacidad de control a un presidente, con lo cual esto va a ser interesante en medio de todo, gane quien gane, ¿no? Si gana derecha o gana izquierda, queda repartido el poder y el Congreso tendrá que moverse en alianzas constantemente para pasar proyectos y demás. Y como siempre, pues hubo sorpresas, ¿no? Sorpresas de curules que perdió el Centro Democrático, bastantes curules, perdió el partido de la U, perdió Cambio Radical, perdieron curules, me refiero, y justamente porque el pacto histórico abrió camino en el Congreso. Este panorama de las legislativas nos aclara un poco más que es muy probable que la presidencia en Colombia está disputada entre Fico Gutiérrez y Gustavo Petro. ¿Por qué no hablo de los otros, aunque Fajardo está ahí en la contienda, fue contienda de la coalición? Bueno, pues porque Fajardo sacó un poco más de 600.000, casi 700.000 votos, lo cual a mi modo de verlo deja un poco por fuera en este momento de la contienda por simple matemática, es decir,
no tiene una gran representatividad en este momento, pero aún así, pues si ellos quieren, el centro quiere irse con Fajardo solo, bueno, eso ya serán decisiones políticas. No obstante, creo que lo que esto nos aclara es justamente que la discusión de la presidencia está entre izquierda y derecha para variar, solo que yo veo que en esta ocasión no es igual al 2018 porque Petro llega con más fuerza, ¿no? Se arma en la carrera a la presidencia una brecha entre izquierda y derecha. ¿Podrá Fajardo capitalizar ese centro que tantos problemas tuvo de cara a la consulta? Es probable, claro que sí. Yo de todas maneras creo que esto no deja de ser un termómetro en el que el uribismo estaba esperando un candidato, no dos ni tres, y creo que se decidió por Fico. El electorado de derecha también decidió por Fico, que también se sabía que tenía bajo cuerda, pero tenía el respaldo de Uribe. Y creo que esto se decantó. No creo que a Fajardo le quede chances de abrir brecha entre la derecha y la izquierda en este momento, porque no veo que la derecha o el centro, pongámoslo así, el centro sienta en Fajardo la posibilidad de competirle a Petro. Me puedo estar equivocando, suelo equivocarme bastante, pero ese es como lo que yo veo. Yo no veo en Fajardo fuerza electoral, ni siquiera en el 2018. Es decir, Fajardo no pasa a segunda vuelta. Así que yo creo que él está más bien como en un umbral bajo. Tendría que haber unas adhesiones allí a Fajardo para que la coalición de centro se creciera, ¿no? Y no veo en quién de los resultados que ahora hubo, quién podría darle esa fuerza a Fajardo. Ya da usted algunos ganadores y perdedores, pero ampliando el radar de lo ya mencionado, ¿quiénes más lograron meterse y qué otros fueron los derrotados el pasado domingo? Ayer fue muy evidente la participación de los Char en esta contienda legislativa que era sumamente importante. Lo fue porque también estuvo Alex Char dentro de las consultas presidenciales y pues no quedó, y a mi modo de ver, el número de votos que sacó pues fue poco para la maquinaria que mueven, ¿no? Para la cantidad de maquinaria que habían movido para la legislatura del 2018. Recordemos que ellos logran poner cerca de 10 congresistas y en esta ocasión lograron 4 al Senado y 3 en Cámara por el Atlántico. Y esto es sin duda una derrota fuerte de los Char, que pudo haber sido por muchas razones, por muchos cuestionamientos, no solo a los Char, también a su poderío y a lo que hacen con su poder y el dinero acumulado. Y creo que estos también son los perdedores de esta contienda fuertemente. Si bien en el 2018, para poner un ejemplo, esto es como los grupos de rock cuando hay un cantante que es como es la cara del grupo y el cantante se va y cree que va a ser tan famoso como lo era cuando era en grupo y resulta que ni lo uno ni lo otro. Algo así le pasó al Cambio Radical. Recuerden ustedes que en la pasada legislatura, no la de 2018 hasta ahora, sino la anterior, quien era ese vocalista de este grupo era Germán Vargas Lleras en lo nacional, y los Char un poco lo dejan tirado en las presidenciales del 2018 y le dicen: usted sin nosotros, sin los Char, usted Vargas Lleras no es nadie. Y se vio en la contienda electoral. Y ahora pasó algo parecido, pero como con la moneda al revés. Y es más o menos Vargas Lleras le dice a los Char: pues ustedes sin mí tampoco son nadie, ¿no? Y llegan a un congreso muy disminuidos, con 2 senadores, que es Arturo Char y Antonio Luis Sabraín, que no se destacan precisamente por trabajar mucho, ni por hacer muchas propuestas en términos pues conceptuales, ni trabajar mucho en el Congreso. De hecho, han sido unos congresistas bastante criticados. Arturo fue presidente del Congreso y bueno, ahí le tocó ir todo el tiempo al Congreso y en pandemia, más o menos, le tocó una pandemia, entonces se salvó bastante de ser observada su labor. Así que este es otro de los grandes quemados. Y ya como en términos territoriales, a mí me gustó mucho algo que escuché ayer o leí, ya no recuerdo, y es que Colombia en sus territorios, el corazón de Colombia sigue siendo liberal y conservador. Eso es muy fuerte. El liberal sumó y el Partido Liberal sumó y los conservadores también. Entonces es como si hubiesen 2 sociedades, una
absolutamente tradicional, que no abandona este trabajo de maquinaria y bases, y otro que está pugnando por un cambio. Y ese otro que pugna por un cambio, pues es claramente el pacto histórico, ¿no? Entonces, ese es otro fenómeno que observé, que en medio de todo me parece muy, muy interesante. Que ambos partidos uno los siente un poco fuera del escenario y mentiras, están más vivos que nunca. ¿Qué sucede con otras experiencias electorales como la de Estamos Listas o el nuevo liberalismo, otras fuerzas políticas que se quemaron? Pues yo ya lo dije, yo soy una de las grandes derrotadas porque yo voté por Estamos Listas al Senado. Las que más fuimos las feministas. Y lo digo así tristemente porque ni siquiera del Congreso elegido, digamos que Estamos Listas es claro que no pasó el umbral y no logró poner tampoco ninguna candidata en el Senado. Pues cuando uno va a ver el resultado del Congreso que quedó, resulta que es un Congreso que sigue siendo, que no cumple ni siquiera con la ley de cuotas del 30% de mujeres, quedó por debajo, tanto en Cámara como en Senado. En Cámara es más dramático todavía y creo que ahí este Congreso todavía no es el Congreso, no es un Congreso para la paridad y tampoco es un Congreso que vaya a resolver los grandes temas que las mujeres están esperando, muchas mujeres en términos políticos está esperando que se resuelva. Un fenómeno que le pasó a Estamos Listas, que creo que también le pasó al nuevo liberalismo, y es que hay una sociedad que clama por hacer las cosas distintas, hacerlas de manera, digamos, con ética, con transparencia, bien, pero hacerlas así tiene un costo muy alto electoral. La política es así, necesita alianzas, necesita contar con otros y otras de otros partidos que puedan arrastrar a estas nuevas iniciativas o se tienen que bancar, perder hasta lograr consolidar una fuerza en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que el nuevo liberalismo, ayer escuchaba un análisis en el que estuve con María Jimena Duzán y me gustó escuchar esto, y es que los hermanos Galán creyeron que por la votación sacada de uno de ellos en Bogotá en elecciones a la alcaldía, que sacaron cerca de 1 millón de votos, creyeron que ese 1 millón de votos era de ellos y no. Se equivocaron en estas elecciones, no lo lograron, sacaron cerca de 300.000, un poco más, y pasa que es que las elecciones ya nacionales y en Congreso son completamente distintas y hay que hacer unos trabajos de base muy fuertes. No basta con ser moralmente aptos, no basta con trabajar transparentemente, no basta con decir que no compran votos, no basta, eso es casi como que un principio para el cual partir y yo creo que ellos se están dando cuenta en este momento de eso. ¿Hay alguna otra sorpresa que le parezca interesante mencionar de cara al panorama legislativo que se viene en los siguientes 4 años? Hay dos detalles que siento hay una fuerza electoral viva que me parece interesante y es el paro nacional. Yo tenía cierta, como ciudadana, tenía cierto temor porque esos reclamos se queden en nada una vez pasan, digamos, las manifestaciones y en términos electorales llegaran estas maquinarias un poco poniendo como borrón y cuenta nueva y se olvidara. Y no, tenemos es un Congreso que se definió en el paro nacional. Si ustedes miran quiénes son los actores que entraron nuevos al Congreso, son actores del paro nacional. Muchos, no todos, pero porque otros ya estaban. Pero voy a poner un ejemplo, el señor del Canal 2 en Cali, José Alberto Tejada. Tejada es un protagonista que emergió en el paro nacional y que hoy es el primer renglón de la Cámara por el Pacto Histórico en el Valle del Cauca y pues obviamente en la Cámara, en el Congreso. Isabel Zuleta es una líder de Hidroituango que empieza a emerger también con toda la crisis, digamos que en el paro nacional ella se suma, además porque no sé si recuerdan que hubo unos desplazamientos, más desplazamientos todavía, y ella se convierte en una mujer muy importante políticamente y hoy llega al Congreso. Está Catherine Jubinao, llega por su trabaja en Vagos como periodista, y se dedica a hacer un control político, digámoslo así, desde el periodismo, y en el paro nacional también fue muy importante su participación, sobre todo como siguiendo temas de Congreso. Susana Boreal
entró esta mujer que es música y que también se destacó en sus imágenes por sacar la música, digamos, ingresarla a las manifestaciones. Están Mondragón, es otro señor del Valle del Cauca que también entra. El Valle del Cauca es un fenómeno impresionante. Cuando el pacto histórico prometió ingresar 5 curules, a mí me pareció como mentiroso, y voy a decir por qué. Porque el Valle del Cauca, su mayor caudal político y de maquinaria la tiene Dilian Francisca Toro, la baronesa del Valle del Cauca, que fue gobernadora, y ustedes saben pues que fue congresista también, y ella de ella más o menos es toda la maquinaria, casi toda la maquinaria del Valle del Cauca, y era la que más había puesto curules, y en la pasada legislatura, o sea, hasta que va a terminar, había puesto 4 senadores. Y resulta que entra súper fuerte el pacto histórico y entra con 5 curules de una, o sea, una fuerza de izquierda nueva que entra y pone 5 curules. Es para mí, como impensable, y esto pues se debe al paro también, ¿no? Entonces creo que esto es un fenómeno muy interesante que no se pillaron, no caudaló como lo caudaló el pacto histórico. Para mí pues es otra sorpresa. Claro que así como quedó esto del pacto histórico, quedó Cristian Garcés, que es el congresista a la Cámara, que ya lo venía haciendo, va a repetir, y que fue una de las personas con discurso más violento dentro del paro nacional, que era la que propendía por salir armado y defender la ciudadanía, digámoslo así, a punta de armas. También quedó, pero fue el único. No quedó nadie más del Centro Democrático, y con esto perdió una curul. Una mujer que me encantó que quedara, además de Francia, Dorina Hernández. Es una escritora, es una mujer palenquera y por primera vez llega al Congreso. Esta también es una sorpresa bellísima que me parece así digna, e indigno es la curul de La Paz que llega a ocupar el hijo de Jorge 40, Jorge Tobar. Este es otro, es el colmo, ¿no? Es un poco el colmo. Hablan mucho de Polo Polo, bueno, pero Polo por lo menos es una persona afro en una curul de afros, pero el hijo de Jorge 40 es el hijo de un victimario y nada tiene que hacer en esa curul, y es parte como de las indignaciones del Congreso, de este Congreso que va a arrancar el 7 de agosto próximo. Con respecto a eso que menciona, ¿qué pasó con las curules de La Paz? ¿Por qué no se pudo hacer respetar este espacio político? Pues básicamente esto fue denunciado y demandado ante el Consejo Nacional Electoral, y es el Consejo Nacional Electoral el que deja en firme esta posibilidad, ¿no? Y creo que allí, y tiene toda la implicación política de haberlo dejado, y yo creo que es que este muchacho Jorge Tobar llega con una fuerza impulsadísimo por la derecha en Colombia. Y es una manera también de, creo yo, de mandar un mensaje de, ¿usted no les indignó que hubiese unas curules para reincorporados ex-FARC? Bueno, entonces ahora que no les duela que haya un hijo de un victimario en una curul de La Paz. Es un poco el juego, ¿no? Pienso político y de derecha, y es como a medir fuerzas. Esos son pulsos, y ahí empiezan a medirlos. Yo creo que hace parte un poco de eso. Y creo que ahí tiene toda la responsabilidad el Consejo Nacional Electoral, porque debió haber dirimido esto y zanjado de tajo que personas como él pudiera lanzar. Él se puede lanzar, pero pues no por una curul de La Paz, ¿no? En Cuestión Pública llevan haciendo un trabajo muy juicioso de vigilancia y de exposición de las personas pues, que hacen parte del sistema legislativo. ¿Cuál termina siendo el papel de este tipo de periodismo como insumo a la hora de tomar decisiones electorales? Nosotros nos sentimos ganadores con la jornada de ayer. Y esto es porque Cuestión Pública nació en el 2018, justamente en elecciones. Una semana antes de estas elecciones nació con una apuesta enorme por mostrar el patrimonio de los congresistas. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos dentro de Cuestión, nosotras y nosotros estábamos convencidos que investigar a los congresistas, y sobre todo con esta ruta del patrimonio anclado a cómo si ellos y sus familias obtienen recursos públicos, cómo los obtienen, a través de qué, cuánto se han enriquecido desde que llegaron, qué tan buen negocio es estar en el Congreso, que es un secreto a voces. No obstante, dentro del periodismo de investigación valió tanto la pena insistir en esto, y valdrá la pena en los años siguientes, porque nosotros seguiremos
estamos insistiendo en esto, es porque sentimos que en Colombia no le paraba bolas a las elecciones de Congreso y no notaba, sobre todo el voto de opinión, no notaba cuán importante era elegir congresistas que después fueran a incidir en términos nacionales, no solo en temas nacionales, sino por supuesto en sus territorios. Entonces, esa apuesta que comenzó en 2018 y que nosotros no bajamos la guardia tras las elecciones, sino que seguimos trabajando al cabo de un año, en el 2019, nosotros teníamos, ya no eran solo 10, teníamos 20, al 2020, en plena pandemia, nosotros sacamos 50 senadores y a este año eran 75. No bajamos la guardia en las investigaciones, entre otras cosas, porque cualquier persona que va ingresando en este voto de opinión, me refiero por su mayoría de edad, porque le van interesando estos temas, porque que Karen Abudinem, que los char, noticias del Congreso que empiezan a ser nacionales y de conversación ciudadana, como que si Macías tiene título o no tiene título, que si la congresista tal plagió o no plagió su tesis, todos estos temas que empiezan a ser relevantes, nosotros ya teníamos un insumo enorme con el cual informar a la ciudadanía y lo hicimos y lo seguiremos haciendo porque consideramos que el periodismo tiene que servir para eso, para que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, tomen mejores elecciones y mejores decisiones. Si no lo quiere hacer, no importa, nosotros no, tampoco somos responsables de eso, de si no lo hacen, pero si lo quieren hacer, sabes, que tengan un lugar periodístico, digital, accesible, posible, en el que esté basado todo en una investigación rigurosa. Cuestión Pública ha desarrollado unas metodologías únicas, muy rigurosas, que permiten establecer, por ejemplo, nexos entre narcotráfico y familias, nexo entre diversas mafias, digámoslo así, y los congresistas, y esto cada vez empieza a ser más evidente para las personas. Así, digamos, que los congresistas lo lleven a uno al juego de no quiero que me investigues, yo no soy esto, yo no estoy ligado a esto, pero nosotros cada vez más sacamos con mayor rigor la información. Entonces, en estas elecciones, los temas en los que nosotros habíamos insistido fueron los temas que el voto de opinión cambió. Y eso a mí, en lo personal, me tiene absolutamente feliz. Que hayamos insistido en los charts desde el 2018, de decir los poderosos que son, la capacidad que tienen de comprar votos, la capacidad que tienen de comprar a todo el mundo, que no hacen nada, que van al Congreso y no asumen, que además tienen cooptado cierta bancada, que tienen un banco y que tienen biometría. Todos estos trabajos periodísticos al final se vio reflejado en un voto de opinión y yo realmente creía eso casi imposible. También insistimos en Lorduy, que César Lorduy, representante a la Cámara, con un presunto feminicidio cometido en 1979 a una mujer menor de edad y que a ese señor no se le hubiera juzgado, ni siquiera se archivó, ese señor, o sea, fue un proceso que se perdió en el tiempo, que no está declarado ni culpable ni no culpable y que esté hoy en el Congreso, a mí me parecía como insólito, ¿no? Y que hoy César Lorduy haya salido quemado, para nosotros es un triunfo de Cuestión Pública porque se encargó de seguirle muy fuertemente los temas a Lorduy. También que Dilian Francisca Toro haya perdido poder en el Congreso, también es un triunfo de Cuestión Pública. Cuestión Pública viene trabajando muy fuerte el tema de cómo esa baronesa, igual que los char en el Atlántico, en Barranquilla, pues acá era en Cali, en el Valle del Cauca, el cubrimiento del paro nacional para nosotros fue un cubrimiento arriesgado, osado, porque la prensa tradicional no se atrevía a hablar ni siquiera de los muertos que había día a día y nosotros nos dedicamos es como a enrostrarlos y a decir aquí mataron a alguien, aquí asesinaron a un chico o a una chica, aquí el éxito entró a la policía, todos estos digamos, miradas osadísimas que nadie estaba queriendo decir, ni nadie estaba queriendo meterse de lleno, pues Cuestión Pública sí lo hizo. Y esto hizo que para estas elecciones todos nuestros trabajos realizados hasta el momento, que son numerosísimos, fueran leídos por nuestra comunidad y por gente que llegaba también, que no nos conocía y que llegaba, y que se daba cuenta que no podía votar por gente tan cuestionada, que ahí estaban las pruebas, que no nos lo estamos inventando. Así que yo siento que, y el cubrimiento, para cerrar así como con broche de oro, ayer tuvimos un cubrimiento
a través del live de Instagram, que duró, digamos, intermitente todo el día, pero hubo uno final tras las votaciones, tras la jornada después de las 4 de la tarde, que duró casi 4 horas, en el que tuvimos sin parar en Instagram entre 400 y 600 personas, y al final con todas nuestras audiencias tuvimos 23,000 personas viéndonos durante las 4 horas, y eso para nosotros fue como muy significativo. Yo estoy supremamente agradecida de que la audiencia nos devuelva así, de esta manera, y nos diga, y nos lo diga, o sea, ustedes también hicieron parte de esto y de este cambio, y siento que fue un triunfo del periodismo alternativo, independiente, digital, feminista, de datos, sin duda de datos. Es un triunfazo enorme, porque nosotros no hemos recibido por parte, digamos, del periodismo tradicional el reconocimiento esperado, no lo hemos tenido, ni tampoco de otro tipo de periodismo que de pronto tienen muy alta estima las historias, contar historias literarias y crónicas y demás. Entonces nosotros hemos sido como periodismo raro para el gremio, osado también, medio rebelde, así que este es el mejor premio que pudimos tener y yo creo que fue una ganancia absoluta para Cuestión Pública. Y eso fue nuestro episodio de hoy. Recuerden que Capital Político no podría ser, simplemente no podría ser, sin la acuciosa investigación de Juan Pablo Conto, la rigurosa producción de María Alejandra Cuestas y la finísima edición de Cian Bernardo González. Recuerden también que somos comunicación pública, es decir, no necesitamos financiación de ningún tipo. Sin embargo, si queremos crecer nuestra audiencia, queremos que más gente converse con nosotros, sea para mentarnos la madre, para señalar nuestros errores de forma muy amable, para criticarnos, para elogiarnos, para simplemente conversar, lo que sea, absolutamente bienvenido. De manera que, por favor, si usted ha disfrutado este episodio, si cree que para usted ha servido algún tipo de propósito, pues por favor ponga el enlace de este episodio en las redes sociales y en los chats de conversaciones. Ayúdenos a que más gente nos conozca. Hasta luego y nos vemos, este viernes con el flujo de publicación regular de Capital Político. Capital Sonoro.